A comienzos del siglo XIX, cuando tuvo lugar el combate de Trafalgar, tres potencias se disputaban la hegemonía del mundo. Inglaterra, dueña y señora de los mares; Francia, que se había embarcado en los sueños imperialistas de Napoleón Bonaparte; y España, el mayor imperio de la historia, pero ya en decadencia e incapaz de defender sus posesiones frente a sus competidores. Con la llegada de los Borbones al trono español, Francia se convirtió en el principal aliado de España. Felipe V, el primer Borbón hispano, era nieto del rey de Francia Luis XIV, lo que propició una serie de pactos de familia que se sucedieron hasta el estallido de la Revolución Francesa. La Revolución enfrentó a la naciente república con todas las monarquías europeas, pero el advenimiento de Napoleón abrió nuevas expectativas en las relaciones franco-españolas. El rey de España buscaba un aliado que defendiera sus barcos y colonias de la piratería de la armada inglesa, y el emperador francés quería sumar barcos de guerra a los suyos para contrarrestar el poderío de la Royal Navy. Bonaparte sentía un profundo desprecio hacia Carlos IV y su ministro Godoy, lo que convertía a los gobernantes españoles en juguetes al servicio de sus ambiciones. El 2 de marzo de 1805, el emperador, que pretendía invadir Inglaterra, aprueba el plan de la escuadra combinada hispano-francesa. El plan era una maniobra de distracción que consistía en simular un ataque de la escuadra combinada a las colonias británicas de las Antillas. Una vez que los ingleses estuviesen lejos de Europa, la combinada debía regresar inmediatamente y apoyar a Napoleón en la invasión de Inglaterra. Los británicos solo mordieron el anzuelo a medias. A su regreso a Europa, la combinada tuvo un enfrentamiento en Finisterre con la escuadra del vicealmirante Robert Calder. En el combate se perdieron los navíos españoles San Rafael y Firme. Tras los avatares de la aventura americana, la escuadra combinada llegó a Cádiz el 20 de agosto de 1805. Napoleón había decidido posponer la invasión de Inglaterra ante el fracaso de su plan y se había centrado en la guerra contra Austria. Por ello, ordenó a la flota salir de Cádiz y dirigirse a Nápoles para apoyar su campaña desde el mar. Pero el vicealmirante Horatio Nelson, que había regresado de América con toda celeridad, decidió bloquear la flota hispano-francesa anclada en la bahía gaditana. El almirante Pierre-Charles Villeneuve estaba al mando de la escuadra combinada. De acuerdo con el teniente general Federico Gravina, jefe de la flota española, había decidido permanecer en la bahía de Cádiz y someter a la flota de Nelson al desgaste que suponía afrontar el rigor del invierno en el mar. El brigadier Cosme Damián Churruca, comandante del San Juan Nepomuceno, añadió: Aquí obligaríamos a los ingleses a sostener un estrecho bloqueo con otro en Cartagena y otro sobre Tolón. Para estos bloqueos tendrán que hacer grandes sacrificios, con el sostenimiento de 3 escuadras en un invierno que está próximo, y con las averías que forzosamente han de tener, conseguiríamos ventajas equivalentes a las de un combate. Sin embargo, el 15 de octubre, Villeneuve es informado confidencialmente de que Napoleón ha decidido relevarle del mando. Este hecho, junto a la creencia de que la flota de Nelson se ha reducido, presionado por sus oficiales y confiando en la superioridad numérica, empujan al almirante francés a decidir unilateralmente salir de la bahía y poner rumbo al Mediterráneo. La escuadra combinada contaba con 40 barcos, 25 franceses y 15 españoles, entre los que figuraban algunas de las joyas de la corona española, como el Santa Ana y el Príncipe de Asturias, con 112 cañones cada uno, el Rayo con 100 y especialmente el Santísima Trinidad, una auténtica fortaleza flotante con 140 bocas de fuego, construido en La Habana en 1769, con 60 metros de eslora, 16 de manga, 8 de puntal y más de 5.000 toneladas de desplazamiento. Único buque de 4 puentes. Era la máquina naval de guerra más grande de su tiempo. Para construirlo se emplearon unos 4.000 árboles. El casco y cubiertas eran de caoba, con 60 centímetros de espesor en los costados. Para fijar las diferentes estructuras se utilizaron pernos de roble y caoba de Cuba y Honduras, y también de hierro de Vizcaya, el aparejo de pino de México. Se faenaba con 3 cabestrantes, y para levar con mala mar eran necesarios unos 250 marineros.
En octubre de 1805, su dotación era de 1083 hombres, entre oficiales, marineros y soldados. El bajo nivel de adiestramiento y su escasa profesionalidad obligaba a embarcar más gente de la estrictamente necesaria para las faenas de a bordo. Salvo por su tamaño y armamento, el Santísima Trinidad era como todos los navíos de su época. En la proa se encontraba el pañol de encarchutado de pólvora, la despensa, el pañol de víveres y el de leña. Aquí también se encontraba la enfermería, con el suelo pintado de rojo para disimular la sangre. El horno de pan y la cocina se encontraban en el combés, a popa del trinquete, sobre el lastre la Santa Bárbara, habitáculo forrado de plomo, cuya puerta estaba tapada por dos gruesas cortinas que se mojaban durante el combate para evitar que el calor o las chispas pudieran provocar una explosión. El almirante contaba con un amplio camarote a popa, en la cubierta del alcázar. A un nivel por debajo, el comandante disponía de otro espacioso alojamiento. Los oficiales se acomodaban por debajo del comandante, en camarotes múltiples. Los demás miembros de la tripulación y guarnición dormían hacinados en las baterías, colgando sus cois de los vanos entre las piezas de artillería. Por encima del sollado y de la línea de flotación se encontraba la primera batería con la artillería principal, del calibre 32. Le seguían hacia arriba la segunda, tercera y cuarta cubierta con sus respectivas baterías de menor calibre. Las estrategias de combate más usuales de la época eran las conocidas como pasar por la popa o tiro de enfilada, que provocaba el máximo daño ya que arrasaba la cubierta atravesándola a lo largo. Disparar en la huida, que se utilizaba para desgastar al perseguidor antes del combate en paralelo, si éste llegaba a entablarse. Los proyectiles más corrientes eran las balas sólidas, masas esféricas macizas de hierro colado. También se utilizaban las palanquetas, dos cuerpos unidos entre sí por una cadena o una barra, las más efectivas para desarbolar o romper las jarcias al barco enemigo. Otros proyectiles eran de metralla, a base de balas de fusil o trozos de hierro, y por último, las balas rojas, calentadas al rojo vivo en un fogón y utilizadas para provocar incendios. El 18 de octubre de 1805, Villeneuve comunicó a Gravina la orden de salir de Cádiz. Al día siguiente, sábado 19, a las 6 de la mañana, comenzó a salir la flota, 40 navíos, 33 de ellos de línea, con 2.600 cañones. El 20 de octubre, toda la flota combinada estaba en mar abierto. A las 7:30 de la tarde, el Achille descubrió hasta 18 navíos ingleses. Los aguardaba el vicealmirante Nelson, a bordo del Victory, con 32 barcos más, 27 de ellos de línea, 2.200 bocas de fuego. Al amanecer del 21 de octubre, las dos escuadras se encontraron a 20 millas al sur de Cabo Trafalgar. El almirante Villeneuve, a bordo del navío insignia Bucentaure, hizo señal de formar la línea de combate. El almirante Nelson se dispuso a ejecutar la estrategia que llevaría su nombre, que consistía en dividir su flota en dos columnas. Una atravesaría la línea del enemigo entre la retaguardia y el centro. La otra cortaría la línea entre el centro y la vanguardia. El viento de suroeste les era favorable. A las 8 de la mañana, Villeneuve mandó a la flota a virar en redondo, con el propósito de evitar que el enemigo batiese con ventaja la retaguardia y cortase su retirada a Cádiz. Tras la maniobra y la torpeza con que fue ejecutada, la nueva formación aparecía como una inmensa línea curva e irregular de más de 5 millas de longitud, con unos barcos apelotonados, otros doblados y con varios claros, que prácticamente dividían en dos a la formación. A las 11:40 de la mañana, Nelson transmite la orden de ataque. Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber.